Bien, ya tienen ustedes ahí compartida la pantalla, tienen en su monitor, tienen ya un tablero o una matriz de efectividad en la cual nos quedamos el día miércoles. El modelo de asignación es útil para buscar programas en la cual necesitamos asignar personas a tareas. En este caso, necesitamos asignar vendedores a territorios o rutas. Y para determinar un programa de asignación, nos están dando las ventas realizadas por cada uno de ellos diaria. Como son actividades de manera simultánea, porque para que funcione el modelo de asignación tienen que ser actividades simultáneas. ¿A qué me refiero con actividades simultáneas? Actividades a la vez. Es decir, que el día lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, cada uno de ellos tiene que estar atendiendo una ruta. Fuera bonito que la ruta A se atendiera el lunes y la ruta B no se atiende el lunes, ni la C, ni la D, ni la E, ni la F, y que ya martes usted atienda la ruta B y que miércoles se atienda la C. Entonces no necesitamos tanto vendedor. Un vendedor y ya el vendedor va un día a una ruta, el otro día a otra ruta, el otro día a otra ruta, el otro día a otra ruta y así sucesivamente. Entonces no tendríamos por qué tener muchos vendedores, pero nosotros necesitamos cubrir, dependiendo de la empresa que sea, las rutas todos los días. Entonces necesitamos asignar, en este caso, un vendedor a una ruta. No podemos asignar un vendedor a 2 o 3 rutas. Entonces, este modelo nos va a ser útil para buscar ese programa de asignación. Lo que hicimos el día miércoles, o hasta donde nos quedamos, mejor dicho, el día miércoles, vamos a repasar pasos del procedimiento que realizamos. Primero, planteamos la matriz de efectividad. En la matriz de efectividad, en las filas colocamos el origen y en las columnas vamos a anotar o a registrar, a escribir lo que es el destino, es decir, vendedores vamos a asignar a rutas de A. Y construimos o elaboramos la matriz de efectividad. Luego, el segundo paso, como es un problema de maximización, como es un problema de maximización, el segundo paso consiste en localizar en cada fila el elemento de mayor valor, y eso lo hicimos el día miércoles. En la primera fila, la fila de Pablo, localizamos el 17,399 como mayor valor. En la fila de Pedro localizamos el 11,080. En la fila de Lucas el 10,543. En la fila de Juan el 18,589. En la fila de Mateo el 17,888. Y en la fila de Simón 13,644. Bien, como ya localizamos el elemento de menor valor, ahí fue donde nos quedamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con ese elemento de menor valor? Dice, del elemento, esta es la matriz, o sea, aquí voy a utilizar yo muchos tableros, pero hay algunos de los pasos que se realizan en el mismo tablero. Es decir, haber localizado el elemento de menor valor, ahora sí, no necesariamente en otra hoja lo van a copiar otra vez, no, este es el tablero que nosotros tenemos cuando localizamos el elemento de mayor valor. Bueno, el siguiente paso, para este paso sí necesitamos un tablero más. Dice, del elemento de mayor valor, restar los demás elementos o restar el valor de los demás elementos, incluyendo el elemento de mayor valor. Es decir,
que del elemento 17,399 vamos a restar todos los elementos de la fila. Del valor 11,080 vamos a restar todos los elementos de la fila. Del 10,543 restamos todos los elementos de la fila, y así para la fila de Juan, Mateo y Simón. 17,399 menos 17,399, 0. Sigan restando ustedes, por favor, la fila y yo después completo la fila para ver si les quedó qué es lo que tenemos que hacer. $17,399 menos 8,586. 17,399 menos 9,286. 17,399 menos 8,820. 17,399 menos 8,970. 17,399 menos 4,452. Ahora vamos a la segunda fila. Trabajen en la segunda fila para ver si se les quedó. Ahora el elemento de menor valor es 11,000. De ese elemento vamos a restar todos los elementos de la segunda fila. 11,080 menos 8,227 es igual a 2,853. 11,080 menos 2,226 es igual a 8,854. 11,080 menos 2,556, 8,524. 11,080 menos 4,500, 6,580. 11,080 menos 11,080, 0. 11,080 menos 4,600, 765, 6,315. Vamos a la tercera fila. 10,543 menos 10,543, 0. 10,543 menos 2,151, 8,392. 10,543 menos 3,025, 7,518. 10,543 menos 4,192, 6,351. 10,543 menos 6,256, 4,287. 10,543 menos 5,835, 4,708. Vamos con la fila 4, la fila de Juan. 18,589 menos 18,589, 0. 18,589 menos 10,196, 8,393. 8,113. Hombre, ya, perdón, ya estoy aquí. Es aquí a 18,589 menos 10,400 es igual a 8,189. 18,589 menos 3,274, 15,315. 18,589 menos 7,070, 11,519. 18,589 menos 3,750, 14,839. La fila de Mateo, 17,888 menos 17,888, 0. 17,888 menos 4,800, 13,088. 17,888 menos 5,200, 12,688. 17,888 menos 3,820, 14,068. 17,888 menos 5,226,
12.662. 17.888 menos 4.443, 13.445. Última fila, la fila de Simón, fila 6, 13.644 menos 13.644, 0. 13.644 menos 4.201, 9.443. 13.644 menos 7.650, 5.994. 13.644 menos 4.293, 9.351. 13.644 menos 10.873, 2.771. 13.644 menos 4.107, 1.537. Y tenemos entonces esta matriz, resultado después de a los elementos de mayor valor, o sea, le restamos los demás elementos de cada fila y nos dio este tablero o esta matriz de efectividad. Siguiente paso. Ahora nos localizamos, o nos ubicamos, mejor dicho, nos ubicamos en las columnas. Nos ubicamos en las columnas y localizamos las columnas que no tengan cero, es decir, vamos a localizar toda aquella columna en la cual no existan ceros. Luego localizamos el elemento de menor valor en esa columna. Primer columna hay ceros. Entonces no vamos a buscar el elemento de menor valor. Segunda columna no hay ceros. Entonces busquemos cuál es el elemento de menor valor y lo marcamos. 8.392. Tercer columna no hay ceros. Entonces localicemos el elemento de menor valor. 5.994. Cuarta columna no hay cero. Localicemos el elemento de menor valor dentro de todos los elementos y es 6.351. Columna número 5 hay 0, entonces no localizamos elemento de menor valor. Aunque sea solo un 0 que haya, no localizamos elemento de menor valor. Columna número 6 no hay elemento 0. Por lo tanto, localizamos el elemento de menor valor 4.708. Aquí ya localizamos el elemento de menor valor. Después de haber localizado el elemento de menor valor, aquí ya localizamos el elemento de menor valor para cada una de aquellas columnas en la cual no hay ceros. Primer columna hay ceros, entonces no localizamos el elemento de menor valor. Quinta columna hay 0, entonces no localizamos el elemento de menor valor. Las columnas que no tienen 0 es la 2, la 3, no, la 3 no, es la 2, perdón, la 2, la 4, la 3 sí, no hay, la 4 y la 6, es decir, la B, la C, la D y la F no tienen 0, es en las columnas que localizamos el elemento de menor valor. Ese elemento de menor valor se lo vamos a restar a todos los elementos de la columna. Dice, ese elemento de menor valor se lo vamos a restar a todos los elementos de menor valor. Entonces vamos. Columna B, columna. Dice, el elemento de menor valor se lo vamos a restar a todos los elementos de la columna. Entonces dice 8.813 menos 8.392, 421. 8.854 menos 8.392, 462. 8.392 menos 8.392, 0. 9.393 menos 8.392, 1. 13.088 menos 8.392, 4.696.
9,444 menos 8,392, 1,051. Columna de C. El elemento de menor valor se lo vamos a restar a los demás elementos de la columna. 8,113 menos 5,994, 2,119. 8,524 menos 5,994, 2,530. 7,518 menos 5,994, 1,524. 12,000, no, toca el 8,000. 8,199 menos 5,994, 2,195. 12,688 menos 5,994, 6,694. 5,994 menos 5,994, 0. Columna D. 8,579 menos 6,351, 2,228. 6,580 menos 6,351, 229. 6,351 menos 6,351, 0. 15,315 menos 6,351, 8,964. 14,068 menos 6,351, 7,717. 9,351 menos 6,351, 3,000. Aquí no operamos porque hay 0. Aquí sí localizamos en la fila F, columna F, sí localizamos elemento de menor valor. 12,947 menos 4,708, 8,239. 6,315 menos 4,708, 1,607. 4,708 menos 4,708, 0. 14,839 menos 4,708, 10,131. 13,445 menos 4,708, 8,737. 9,537 menos 4,708, 4,829. Después de haber restado el elemento de menor valor en aquellas columnas en donde no hay 0, para completar la matriz únicamente se copian todos los valores de las columnas donde no había 0. Es decir, copiamos la columna de A, copiamos la columna de E, porque ahí habían ceros. 0, 2,853, 0, 0, 0 y 0. Y la columna de E, 8,429, 0, 4,287, 11,519, 12,662 y por último, 2,771. Y nos dio este tablero después de haber, ¿qué? De haber localizado en todas las columnas donde no habían ceros y restarlo de los elementos de la columna y luego copiar las columnas en las cuales sí habían ceros, nos quedó este tablero. Ahora escuchen bien lo que les voy a indicar en este paso, por favor. Dice, trazar el menor número de líneas posible que cubra todos los ceros. Lo que está escrito aquí, por favor, no es un procedimiento, no hay procedimientos para trazar ese menor número de líneas. Es muy difícil encontrar un procedimiento que exista, porque dice, trazar el menor número de líneas posible que cubra todos los ceros. Hay que trazar líneas verticales o líneas horizontales, no diagonales. Pero se trata de cubrir el mayor número de ceros con el menor número de líneas posible. Cada uno lo puede hacer a su manera.
Lo que sí es cierto es que tienen que tratar la manera de trazar el menor número de líneas para cubrir todos los ceros. Porque si usted traza 6 y yo trazo 5, ya perdió prácticamente. Entonces yo les voy a explicar una forma, ¿cómo es que yo lo hago? Eso nos ayuda hasta cierto punto. ¿Cómo es que yo inicio trazando líneas? Y eso me permite asegurarme que el número de líneas que voy a trazar es el menor número de líneas posible. Si quieren lo toman, si no, pues ustedes pueden hacerlo de la mejor forma posible, como a usted, mejor dicho, como a usted se le facilite. Yo le voy a explicar cómo es que yo lo hago. Entonces, como yo lo hago es lo siguiente. Vamos a localizar primero. En cada fila vamos a localizar si hay un solo cero. Es decir, en las filas localizamos un solo cero y nos vamos a revisar las filas. Si encontramos una fila con un solo cero, vamos a trazar una línea, pero no en la fila, sino que vamos a trazar la línea en la columna donde está ubicado ese cero. Al terminar de revisar filas, vamos a revisar columnas y vamos a localizar aquellas columnas que tengan un solo cero. Si hay columnas con un solo cero, vamos a trazar una línea, pero en la fila en donde está ubicado ese cero. De esta manera, pongan atención. Revisamos primero filas. En la fila número 1, observamos hay un solo cero. Entonces venimos y observamos que en la fila 1 hay un solo cero. El cero, está ubicado en la primera columna, en la columna de A, que es el cero. O sea, estoy revisando filas, escuche bien, estoy revisando filas. En la primera fila hay un solo cero, que está en la columna de A. Entonces vamos a trazar una línea en la columna de A. Vuelvo a repetir. Si estamos revisando filas y hay una fila que tenga un solo cero, vamos a trazar una línea recta en la columna que esté ese cero. Vamos a la segunda fila de Pedro, y en la segunda fila de Pedro también hay un solo cero, que está en la columna E. Eso significa que vamos a trazar una línea en la columna E. Vamos a la fila de Lucas, hay 3 ceros, no cumple. Vamos a la fila de Juan, hay un solo cero, pero ya no necesitamos trazar línea. ¿Por qué? Porque ya se trazó línea. Vamos a la fila de Mateo, se observa, hay solo un cero también, pero ya no se necesita trazar línea porque ya se trazó la línea. Vamos con Simón, hay 2 ceros, entonces no cumple con esa condición. Luego, como ya terminamos de revisar lo que son las filas, buscando único cero, y trazar la línea en la columna que esté ese cero, ahora nos vamos a las columnas y localicemos aquellas columnas que hay un solo cero. Primer columna hay 1, 2, 3, 4, 5, entonces ya no estamos trazando. Aquí no cumple con la condición, porque tiene que haber, ser solo un cero, repitiendo. La columna A no cumple porque tiene que ser un solo cero. Columna B, hay un solo cero, abajo hay un solo cero. ¿Dónde está el cero? En la fila de Lucas. Bien, ahora, como estamos revisando columna y en la columna hay un solo cero, vamos a trazar una línea en la fila de Lucas. Venimos y trazamos la línea en la fila de Lucas. Luego, venimos en la columna de C, hay un solo cero. Ese cero está en la última fila, es decir, que necesitamos trazar, como estamos revisando columna, trazamos línea horizontal. Y esa línea la vamos a trazar en la fila de Simón y trazamos la línea. Seguimos a la siguiente columna, hay un solo cero. Sí, pero ya no necesitamos trazar línea porque vean, ya está trazada la línea, entonces ya no trazamos. En la siguiente también hay un solo cero, pero ahí no necesitamos trazar línea porque ven, no hay ceros descubiertos, entonces aquí ya no es necesario trazar línea. Si nos vamos a F, igual, F también hay un solo cero que está aquí, pero ya trazamos línea. Entonces ya terminamos de trazar
líneas. Repitiendo, por favor, qué fue lo que hicimos. Pongan atención, repitiendo qué fue lo que hicimos. Verificamos primero filas. Y en aquella fila donde haya solo un 0, trazamos una línea en la columna. Es aquí en la primera, hay un solo 0. En la columna de antes trazamos ahí la línea. Luego nos fuimos a la segunda fila buscando un 0. Aquí está el 0. Entonces trazamos una línea en la columna. Luego nos fuimos a Lucas. Lucas no tiene un solo 0. Nos fuimos a Juan. Hay un solo 0, pero ya trazamos línea. Luego nos fuimos a Mateo. Hay un solo 0, pero ya trazamos línea. Luego nos fuimos a Simón. Hay 2 ceros. Entonces nos trasladamos a columnas. En la columna de B hay un solo 0. Entonces el 0 está en la fila de Lucas, es donde en la cual vamos a trazar una línea. Nos fuimos aquí con a la C, hay un solo 0, pero ya hay línea trazada, entonces ya no hicimos. Nos fuimos a la otra. No, perdón, aquí hay un solo 0, entonces como había solo un 0, trazamos la línea de Simón. Luego nos fuimos a D, un solo 0, pero ya habíamos trazado. Luego nos fuimos, hay un solo 0, pero ya no era necesario. Y nos fuimos aquí también un solo 0, pero ya habíamos trazado línea. Entonces, por favor, ¿alguna duda aquí? ¿Cómo trazar el número de líneas posible? Esto que les indiqué es un consejo cómo hacerlo. Cada quien lo puede hacer como quiera. Lo único que tienes, si usted viene aquí y traza 5, yo 4, híjole, ya se está molando, pues prácticamente ya está trabajando mal, porque el paso dice trazar el menor número de líneas posible que cubra todos los ceros. Y la forma, como yo les acabo de explicar, es una forma fácil de poder asegurarnos trazar el menor número de líneas posible. Ahora, pregunto, ¿alguna duda sobre cómo trazar el menor número de líneas posible? Lick, yo solo para confirmar, siempre se va a iniciar con filas, ¿verdad? Y luego con columnas. Usted puede iniciar por columnas, no hay ningún problema. Usted puede iniciar en filas o puede iniciar en columnas. Está bien. Gracias, Lick. Vaya. Ese es un consejo que yo les doy. Ustedes pueden hacerlo conforme ustedes consideren que se les hace más fácil. Esta forma que yo encontré se me hace mucho más fácil para hacer eso. Bueno, luego, cuando ya trazamos las líneas, tenemos que verificar que todos los ceros estén cubiertos. Entonces verificamos que todos los ceros estén cubiertos con las líneas trazadas. Y si hubiese un cero descubierto, entonces vemos cuántas líneas necesitamos para cubrir esos ceros y trazamos ya sea líneas horizontales o líneas verticales. Eso quiero explicar. Si la forma que yo estoy explicando todavía aún nos queda 1 o 2 ceros descubiertos, entonces vemos cuántas líneas necesitamos para cubrir esos ceros. Después de haber verificado que todos los ceros estén cubiertos, ¿cómo sabemos si este tablero nos da el programa óptimo de solución? Para determinar si este tablero nos da el programa óptimo de asignación, tenemos que cumplir con la siguiente condición. Dice que el número de líneas trazadas debe ser igual al número de filas o columnas de la matriz o del tablero. Entonces verificamos nosotros aquí. ¿Cuántas líneas trazamos? Entonces contamos 1, 2, 3 y 4. Entonces trazamos 4 líneas. ¿Y cuántas filas tiene la matriz o columnas? Pues siempre van a ser matrices cuadradas. Entonces verificamos filas o verificamos columnas. ¿Cuántas filas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto no da la igualdad, por lo tanto no se cumple.
Si les diera en este tablero la igualdad, entonces ya se puede elaborar el programa óptimo de asignación, el cual les voy a explicar más adelante. ¿Por qué? Porque no se cumple con la condición. Bien, entonces al cumplir, ahí se terminó. Pero, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces he tenido estudiantes que todos se lo quieren hacer más fácil. Entonces vienen y solo trazan líneas horizontales o solo líneas verticales. Si trazan solo líneas horizontales, van a trazar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y ya cubrieron todos los ceros y ya se cumple con la condición. Y si trazan solo verticales, van a trazar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y ya se cumple con la condición, pero su programa va a estar malo y ya perdieron los puntos. Entonces, por favor, sigan mi consejo, mi recomendación. Como este no es el tablero que da el programa óptimo de asignación, vamos al siguiente paso. El siguiente paso dice, localizar el elemento de menor valor descubierto. ¿A qué se le llama elemento de menor valor descubierto? Aquí, en este tablero, en esta matriz, hay elementos que cumplen con la siguiente característica. Hay elementos descubiertos. Son aquellos sobre el cual no pasa líneas trazadas, es decir, elementos descubiertos 421, 2119 y el 8737, es decir, sobre los cuales no pasa ninguna línea trazada. Y también hay elementos cubiertos. Los elementos cubiertos son aquellos sobre los cuales pasan una línea trazada. Y también hay elementos en los cuales hay intersección de líneas. Entonces dice, localizar el elemento de menor valor descubierto. Por favor, Carla López, ¿será el 229 menor que el 1? El 1 es el elemento de menor valor descubierto. Como ya localizamos el elemento de menor valor descubierto, vamos al siguiente paso. Aquí voy a utilizar, por favor, como 3 tableros para realizar las siguientes operaciones. Pero estas operaciones que voy a hacer, estos 3 tableros que voy a hacer ahorita, se hace en un solo tablero. Van a observar más adelante que estas 2 operaciones aritméticas y una operación de solo copiar se hacen en el mismo tablero. Es decir, ahorita vamos a hacer 2 operaciones aritméticas y una operación de solo copiar elementos. Esas 3 operaciones se hacen en un solo tablero. Aquí voy a utilizar 3 solo por fines de aprendizaje. Dice, restar el elemento de menor valor de los valores de los demás elementos descubiertos. Es decir, que este elemento lo vamos a restar de los demás valores de los elementos descubiertos. Yo trabajo revisando columnas. Usted lo puede hacer si quiere revisando filas, que no hay ningún problema. El resultado al final va a ser el mismo. Yo trabajo revisando columnas. Primera columna, no hay elementos descubiertos. Segunda columna, hay elementos descubiertos. Entonces, 421 menos 1, 420. 462 menos 1, 461. 1 menos 1, 0. El 0, ¿por qué no lo operamos? Porque está cubierto y dice restar el elemento de menor valor de los valores de los elementos descubiertos. 4.696 menos 1, 4.695. Ese está cubierto, no se opera. Tercera columna, hay elementos descubiertos. 2.119 menos 1, 2.118. 2.530 menos 1, 2.529, está cubierto. 2.195 menos 1, 2.194. 6.694 menos 1,
6,693. Este está cubierto, no se opera. Luego vamos. 2,228 menos 1, 2,227. 229 menos 1, 228. 8,964 menos 1, 8,963. 7,717 menos 1, 7,716. Está cubierto, no se opera. Siguiente columna, todos están cubiertos, no se opera. Última columna, hay elementos descubiertos. 8,239 menos 1, 8,238. 1,607 menos 1, 1,606. El 2 está, el 0, perdón, está cubierto. 10,131 menos 1, 10,130. 8,737 menos 1, 8,736. Esa es la primera operación aritmética que realizamos. La siguiente operación se hace siempre en este tablero. Lo único que yo, para poderles explicar con fines de aprendizaje, voy a utilizar otro tablero. Bueno, es para irles explicando paso a paso, ¿verdad? Entonces luego dice, sumar el elemento de menor valor a los valores de los elementos en donde existe intersección de líneas. Primero, lo que hicimos fue restar este elemento de todos los elementos descubiertos. Después sumamos este elemento de menor valor a aquellos valores de los elementos en donde hay intersección de líneas. Entonces yo voy por columnas. Primer columna hay intersección con Lucas. Es 0 más 1, 1. Sigo, hay intersección en la última fila. 0 más 1, 1. Segunda columna no hay intersección. Tercera columna no hay intersección. Cuarta no hay intersección. Quinta columna hay intersección. 4,287 más 1, 4,288. Última fila, intersección, 2,771 más 1, 2,772. Entonces ya hicimos la otra operación. El elemento de menor valor se lo sumamos a todos los elementos en donde existe intersección de líneas. Para completar la matriz se copian los valores de los elementos cubiertos. Y solo copiamos los valores de los elementos cubiertos. El 0, el 2,857, el 0, el 0. Segunda columna, el 0, el 1,051. Tercer columna, habrán elementos descubiertos, 1,524 y el 0. Siguiente columna, el 0 y el 3,000. Siguiente columna, el 4,200, no, el 8,000, el 8,429, el 0. Este está cubierto, hay intersección, perdón, entonces ya operamos anteriormente. 11,519, 12,662. Última columna, el 0 y el 4,829. Ya tenemos entonces, este es el tablero que nos va a dar como resultado después de haber hecho esas tres operaciones. ¿Qué operaciones hicimos? Primero localizamos el elemento de menor valor dentro de todos los elementos descubiertos. Luego, ese elemento de menor valor se lo restamos a todos los demás elementos descubiertos. Siguiente operación, el elemento de menor valor se le suma a los valores de todos los elementos de donde existe intersección de líneas. Y para completar la matriz, únicamente copiamos los valores cubiertos y nos dio como resultado este tablero. Nuevamente trazamos el menor número de líneas posible. Esto lo vamos a repetir tantas veces sea necesario hasta que
se cumpla con la condición que el número de líneas trazadas sea igual al número de filas o columnas. Les doy la oportunidad a ustedes, por favor, para que tracen el menor número de líneas posibles que cubran todos los ceros. Después lo hago yo. Les doy ahí la oportunidad, por favor, para que aprendan de una vez. Háganlo, por favor, para entender, y después practican y aprendieron. Vamos a hacer de la forma como yo les expliqué. Si alguien lo hizo diferente, pero trazó el mismo número de líneas que nosotros vamos a trazar, no hay problema, está correcto. Lo malo es que si usted trazó más líneas de lo que nosotros vamos a trazar ahorita. Vamos entonces. Primer fila, la de Pablo, hay un solo cero. El cero está en la columna de A. Entonces trazamos la primera línea en la columna de A. Luego nos vamos a la fila de Pedro. Y en Pedro hay solo un cero que está en la columna de E. Eso quiere decir que trazamos una línea en la columna de E. Vamos a Lucas, hay 3 ceros. Juan, hay 2 ceros. Mateo, hay un solo cero, pero ya trazamos línea. Simón, hay un solo cero que está en la columna C. Entonces trazamos una línea en la columna C y ya terminamos de verificar lo que son filas. Vamos ahora a las columnas. Primera columna hay más ceros, segunda columna hay 2 ceros, siguiente columna hay un solo cero, pero ya está cubierto y si vemos en las filas no hay ningún cero trazado, entonces no es necesario trazar línea. Vamos a la columna D. D hay un solo cero. Ese cero está en la fila de Lucas. Eso significa que trazamos una línea en la fila de Lucas. Vamos a la siguiente columna. Hay un solo cero. Pero si nosotros verificamos en esa, ya no es necesario trazar línea. ¿Por qué? Porque no hay más ceros. Vamos a la F. Hay un solo cero. Y aquí está el cero. Pero ya no es necesario trazar línea porque ya están cubiertos. Bien, ya terminamos. Verifiquemos entonces y observamos nosotros aquí que hay un cero todavía descubierto. Dice, ya no hay filas ni columnas con un único cero, pero hay un cero descubierto. Aquí está ese cero descubierto. ¿Cuántas líneas necesitamos trazar para cubrir ese cero, jóvenes? ¿Cuántas líneas necesitamos trazar para cubrir ese cero? Una. Y la van a trazar ya sea vertical o la van a trazar horizontal. En este caso la vamos a trazar. Tenemos que trazar la manera. Escuche bien lo que le voy a decir. Cuando todavía queda un cero o 2 ceros descubiertos después de haber utilizado este pequeño procedimiento, entonces nosotros verificamos cuántas líneas tenemos que trazar para cubrir esos ceros descubiertos. En este caso hay solo uno, necesitamos una sola línea. La vamos a trazar horizontal o vertical, tratando la manera de que exista la menor cantidad de intersecciones en los ceros. En este caso, si la trazo vertical, hay intersección en cero. Y si la trazo horizontal, también hay intersección en cero. Entonces, independientemente, la voy a trazar vertical o horizontal. En este caso, yo la voy a trazar de manera horizontal. Ahora sí, verifico, ya todos los ceros están cubiertos. Entonces, ¿será que cumple con la condición para decir que este es el tablero o la matriz de efectividad que da el programa óptimo de asignación? Contemos cuántas líneas trazamos. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 líneas hemos trazado. ¿Y cuántas filas o columnas tiene la matriz? Filas o columnas tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No se da la igualdad, por lo tanto no se cumple. Como no se cumple, entonces hay que repetir este procedimiento. Primero, localizando el elemento descubierto de menor valor. ¿Y cuál es el elemento descubierto de menor valor? 228, Wendy. 228, así es, Suseli.
Así es, Yari, el 228 es el elemento de menor valor. Como ya encontramos el elemento de menor valor, ahora observen. En un mismo tablero, este es el tablero, después de haber trazado las líneas, observamos que no cumplía, y en ese mismo tablero encontramos el elemento de menor valor. Ahora, vamos a hacer las 3 operaciones, 2 operaciones de resta y suma y una de copiar, las vamos a hacer en el mismo tablero. Dice, hoy usé más tableros para irles explicando, primero la resta, después me pasé otro tablero para enseñarles la suma y luego para copiar los elementos. Ahora no, ahora en el mismo tablero vamos a hacer esas 3 operaciones, es decir, 4, o sea, no 4, 3. ¿Por qué? Porque aquí ya localizamos. Ahora vamos a hacer 3 operaciones y después en ese mismo tablero trazamos el menor número de líneas posible. Es decir, después de localizar el elemento de menor valor, vamos a hacer 4 operaciones. 2 que son, o 4, o si ustedes quieren 4 subpasos, pues, 2 operaciones que son resta y suma. La otra que es copiar valores y la siguiente es trazar el menor número de líneas posible. Bueno, el elemento, dice restar, el elemento de menor valor de los valores de los elementos descubiertos. Entonces venimos, yo trabajo por columna, primera columna no hay descubiertos, segunda columna sí hay descubiertos, 420 menos 228, 192, 461 menos 228, 233. Luego el otro descubierto en la segunda columna, 4,695 menos 228, 4,467. 1,051 menos 228, 823. Columna 3 no hay elementos descubiertos. Columna 4 sí hay elementos descubiertos, inclusive el de menor valor. 2,227 menos 228, 1,999. 228 menos 228, 0. Cubierto, cubierto, descubierto. 7,716 menos 228, 7,488. 3,000 menos 228, 2,772. Columna 4 no hay elementos descubiertos. Columna 5 sí hay elementos descubiertos. 8,238 menos 228, 8,010. 1,606 menos 228, 1,378. Luego, aquí cubierto, cubierto, descubierto. 8,736 menos 228, 8,508. 4,829 menos 228, 4,601. Ya restamos el elemento de menor valor de los demás elementos descubiertos. Luego, sumar el elemento de menor valor a los valores de los elementos en donde existe intersección de líneas. Yo trabajo siempre por columnas. Este elemento se lo vamos a sumar a aquellos elementos en donde existe intersección de líneas. Primer columna hay 2 intersecciones. Es 1 más 228 es igual a 229. 0 más 228 es igual a 228. Ya no hay intersecciones. Segunda columna no hay intersección. Tercer columna tenemos 2 intersecciones. 1,524 más 228, 1,752. 2,194 más 228, 2,422. Cuarta columna no hay intersección. Quinta columna sí hay intersección. Tenemos 2 intersecciones en la fila de Lucas y en la fila de Juan. 4,288 más 228, 4,516. 11,519 más 228,
11.747. Ya no hay más intersecciones, ya no realizamos sumas. Para completar el tablero o la matriz y poder trazar el menor número de líneas posible que cubra todos los ceros, copiamos los valores cubiertos. Dice, para completar la matriz se copian los valores de los elementos cubiertos. 0, 2853, 0, 1, 0, 0, elementos cubiertos, 2118, 2529, 6693, 0. Cubiertos, 0, 8963, 8429, 0, 12.662, 2.772. Cubiertos en la última columna, 0 y 10.130. Y aquí ya completamos la matriz. Ya se localizó el elemento de menor valor. Ese elemento de menor valor, restarlo de los demás elementos descubiertos, sumarlo a los elementos en donde existe intersección de líneas. Y para completar el tablero, la matriz de efectividad, se copiaron todos aquellos valores de los elementos cubiertos. Luego, trazar el menor número posible de líneas, o trazar el menor número de líneas posible que cubra todos los ceros. Les doy otra vez la oportunidad, no sé cómo les fue en el anterior, pero les doy otra vez la oportunidad, por favor, de que ustedes tracen ese menor número de líneas posible. Las 6 horizontales, ahí estuvo, ya cumplió, tendría que hacer mi programa de asignación, pero no va a ser el óptimo. Y si trazo solo vertical es lo mismo. No, vamos a hacer lo siguiente. Voy a revisar en las filas que exista solo un 0. En este caso, en Pablo, hay un 0 que está en la columna de A. Entonces, en esa columna voy a trazar la primera línea. Me voy a la segunda fila, no cumple, hay 2 ceros, entonces no trazo ninguna línea en la columna. Me voy con Lucas, hay 3 ceros, no trazo ninguna línea en la columna. Me voy aquí, ahora me toca con Juan. Juan, hay un solo 0 y está en la columna de B, por lo tanto, en la columna de B voy a trazar esa línea. En Mateo hay un solo 0, pero ya no voy a trazar línea porque ya tracé línea. Me voy a Simón. En Simón hay un solo 0 que está en la columna de C. Les voy a trazar ahí una línea en la columna de C. Ya terminé de revisar filas. Bien, entonces ya no voy a seguir cubriendo ceros verticales, sino que ahora voy a ir a las columnas, a buscar aquellas columnas que exista solo un 0 para trazar una línea en la fila. Primer columna hay 2 ceros, siguiente columna hay 2 ceros, en la siguiente columna hay solo 0, pero mire, ya no hay ceros aquí en la fila, entonces no voy a trazar, no es necesario trazar línea aquí. Luego me voy a la D, hay 2 ceros, no cumple. Voy a E, en E hay un solo 0. Ese 0 está en la fila de Pedro. Por lo tanto, voy a trazar una línea en la fila de Pedro y trazo la línea. Me voy a F, la columna de F hay un solo 0. Y ese 0 está en la fila de Lucas. Por lo tanto, en la fila de Lucas voy a trazar la siguiente línea. Ya terminé de revisar. Entonces verifico si ya todos los ceros están cubiertos. Como ya todos los ceros están cubiertos, ya no necesito trazar más líneas. Vemos si todos están cubiertos. Entonces ya no necesito trazar más líneas. Entonces tengo que determinar si cumple con la condición que el número de líneas trazadas va a ser igual al número de filas o columnas. ¿Cuántas líneas trazamos? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántas filas hay? 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
El 5 no es igual que el 6, por lo tanto no cumple. Como no cumple, entonces vamos a hacer otra vez estos 4 pasos. Localizar el elemento de menor valor, que es lo primero que vamos a hacer. Después de localizar el elemento de menor valor, ese elemento de menor valor se lo vamos a restar a los demás elementos descubiertos. Y ese elemento de menor valor se lo sumamos en donde existe intersección de líneas, y para completar el tablero únicamente copiamos los valores cubiertos. ¿Cuál es el elemento de menor valor descubierto? Así es Wendy, así es Galindo, así es Suseli, 1999. Pues ya tenemos el elemento de menor valor. Ahí está el elemento de menor valor. Ahora vamos a hacer esas 3 operaciones: restar, sumar y copiar. Restar, sumar y copiar, y volvemos a trazar el menor número de líneas posible. Entonces venimos, restemos, dice restar el elemento de menor valor de los demás elementos descubiertos. Yo trabajo por columnas. Ustedes quieren, pueden trabajar restando por filas, es lo mismo. Primera columna no hay descubiertos, segunda columna no hay descubiertos, tercera columna hay descubiertos, cuarta columna hay descubiertos. 1999 menos 1999, 0. 8.429 menos 1999, columnas, necio, es columnas. Dice 8.963, o sea, yo pues estoy trabajando columnas. 8.963 menos 1999, 6.964. 7.488 menos 1999, 5.489. 2.772 menos 1999, 773. 8.429 menos 1999, 6.430. 11.747 menos 1999, 9.748. 12.662 menos 1.959, 10.663. 2.772 menos 1999, 733. Elementos descubiertos en la última columna: 8.010 menos 1999, 6.011. 10.130 menos 1999, 8.133. 8.508 menos 1999, 6.509. 4.601 menos 1999, 2.602. Luego dice, sumar el elemento de menor valor a los valores de los elementos en donde existe intersección de líneas. Busquemos intersección de líneas. En la primera columna tenemos 2 intersecciones. 2.853 más 1999, 4.852. 229 más 1999, 2.228. Segunda columna hay 2 intersecciones. 233 más 1999, 2.232. Intersección 0 más 1999, 1999. En la siguiente columna, en la columna C, hay 2 intersecciones de líneas. 2.529 más 1999, 4.528. 1.752 más 1999, 3.751. Ya no hay intersección, ya no hay intersección, ya no hay intersección. Para completar la matriz, se copian los valores de los elementos cubiertos. El 0, 228, solo los copiamos, el 0 y el 1. Luego el 192, el 0, el 4.467, el 823. Siguiente columna, elementos cubiertos. 2.118, 2.422,
6.693 y 0. Copiemos los elementos cubiertos de la siguiente columna. El 0, el 0. Siguiente columna, o sea, la columna de E, la quinta columna, cubiertos el 0, el 4.516. Luego, siguiente columna, elementos cubiertos, 1.378 y 0. Ya completamos la matriz. Por favor, trace otra vez el menor número de líneas posible que cubra todos los ceros. Dice trazar el menor número de líneas posible que cubra todos los ceros. Como ya casi aprendieron, entonces, por favor, vamos. Le doy ahí, nos pasemos unos 5 minutillos del tiempo, por favor, y solo trazamos el menor número de líneas, determinamos si cumple y lo dejamos ahí, y terminamos el ejercicio el día lunes. Primer fila, hay 2 ceros, entonces no. Segunda fila, hay 2 ceros, entonces no. Tercer fila, hay 2 ceros, entonces no. La fila de Juan, hay un 0, está en la columna de B. Trazamos la primera línea en la columna de B. Mateo, Mateo hay un solo 0, está en la columna de A, entonces trazamos la línea en la columna de A. Nos vamos a Simón, en Simón hay un solo 0, que está en la columna de C, que es en la cual vamos a trazar la línea. Como ya verificamos lo que son filas, ahora verifiquemos columnas. Aquí hay más ceros, aquí hay 1, pero ya no es necesario trazar líneas. Aquí hay un solo 0, pero ya no es necesario trazar líneas. Aquí hay 3, aquí hay un 0 en esta columna, está en la fila de Pedro, por lo tanto, trazamos una línea en la fila de Pedro. Luego, aquí en la columna de F hay un solo 0 que está en la fila de Lucas. Entonces, trazamos una línea en la fila de Lucas. Como ya trazamos todas las líneas, verifiquemos si tenemos algún 0 por ahí, porque ya no hay filas ni columnas con único 0. Pero ¿qué pasa? Hay un 0 descubierto que está en la fila de Pablo y columna D. Entonces ese 0 lo vamos a cubrir ya sea con una línea vertical o una línea horizontal, independientemente el resultado va a ser el mismo. Yo voy a trazar una línea horizontal, ya tracé el menor número de líneas posible, verifico que todos los ceros estén cubiertos. Como ya todos los ceros están cubiertos, entonces, ¿será que se cumple con la condición? Dice, filas, líneas trazadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas filas hay? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí se cumple con la condición, por lo tanto, este tablero es el que da el programa óptimo de solución. Y vamos a elaborar el programa óptimo de solución. Si Dios nos presta otros cuantos días de vida, lo elaboremos el día lunes. Si no, pues ya no lo vamos a elaborar, ¿verdad? Pero esperemos en Dios que nos